Muy buenos días, estimados estudiantes, ¿cómo están? Buenos días, Buenos profe. días, profe. Buenos días. Buenos días, profe. ¿Cómo están? ¿Qué más de cosas? Sí, está haciendo harto frío y sueño. Bueno, hambre no, eso es lo bueno. Bueno, vamos a contar ciertas indicaciones. Eh, vamos a mm, comentarles entonces que el parcial entonces se va a desarrollar el día de hoy, ¿de acuerdo? Asimismo, entonces hay varias sorpresas que vamos a comentar entonces en este momento. La primera entonces tiene que ver con usted durante el día va a tener dos intentos, ¿de acuerdo? ¿Eso qué significa? Que usted ahorita va a recibir 4 horas de clase, ¿m? Es decir, vamos a hacer teoría y tendrá todo el día, el espacio del día, para presentar eh, esos dos intentos. Eh, digamos que ante ello, mm, lo que se hizo fue ajustar entonces el parcial para que usted pues tenga la opción de los dos intentos. Yo voy a estar pendiente de el desarrollo de sus intentos. Voy a estar revisando la plataforma para que los pueda presentar. Recuerde que porque yo tomo la decisión de dar todo el día. Llevamos 15, 20 minutos conectados, tal vez, ¿sí? Y hay varias personas, alrededor de 4 o 5 personas que tienen intermitencia en el servicio, por ejemplo, ¿sí? De Internet. Entonces, el permitir, por ejemplo, el desarrollo durante el día hace que pues usted pueda ajustar eh, su horario, su conexión, bueno, tantas cuestiones. Por ejemplo, en este momento, nuestro compañero querido, ¿cierto? Y amado en todas las clases, por ejemplo, no se ha conectado, ¿sí? Entonces, pues él nos dice que es que no, ¿sí? Mírelo, ahí llegó, ¿cierto? Entonces resulta que a veces puede fallar el internet. No sería justo que usted mm, tuviera complicaciones de tipo académico porque no se pudo conectar. ¿De acuerdo? Entonces damos esa eh, oportunidad, entre comillas, de que se trabaje todo el día. Ese parcial. Otra cuestión, sí, y eso sí me molesta, ¿m? Es que hace ratico se abrió eh, la posibilidad de que usted hiciera su autoevaluación. ¿M? Y hay varias personas que no la han presentado. ¿M? Entonces resulta que, bueno, yo sé que usted tiene muchas obligaciones, ¿sí? Como todos. ¿M? Entonces resulta que yo entro a la plataforma y miro una autoevaluación y hay gente que no la ha presentado. Esa plataforma, ¿cierto? Tiene un temporalizador, ¿cierto? Que nos indica que esa autoevaluación se cierra hoy.
hoy se cierra y no se vuelve a abrir. Siempre hay personas que dejan todo para última hora. ¿M? Siempre. Entonces resulta que si usted no ha hecho la autoevaluación y se le olvida, pues adivine. ¿M? Porque una de las cuestiones más importantes es la responsabilidad. Entonces, usted tiene la obligación de presentar la autoevaluación. Si usted no la presenta en el horario establecido, pues pierde la oportunidad. ¿M? Así de simple. Lo mismo con el parcial. ¿M? Usted tiene dos oportunidades. ¿M? Usted verá de qué manera lo presenta. Usted verá de qué manera practica, procesa. ¿M? Pero, pues, tiene esas dos oportunidades el día de hoy. ¿De acuerdo? Espero que le vaya muy bien. ¿De acuerdo? Como le comento, yo estaré pendiente. ¿M? Hay a veces complicaciones, como ustedes mismos lo indican. ¿M? No vamos a mencionar nombres, ni más faltaba, pues yo considero que ante ello no. Pero hay algunos estudiantes, yo incluso les he mandado mensajes con otros compañeros que por favor estemos atentos. Algunos presentan la autoevaluación, la han presentado y no queda registrada, es decir, ingresa, inicia, ¿cierto? Pero nunca envía la autoevaluación. Entonces, por ejemplo, yo estoy pendiente de esos inconvenientes. Comento entonces que para aquellos que hicieron la autoevaluación y no aparece registrada, ya pueden revisar y volverla a presentar. ¿M? Si usted ya tiene una nota ahí registrada, obviamente no es necesario que la vuelva a presentar, ¿vale? Considero, yo vuelvo y le aclaro que es complicado que usted en un mismo espacio esté presentando, ¿sí? Los nervios, ¿sí? Mm, juegan un papel importante, ¿sí? No es lo mismo que usted presente un parcial presencial a que presente un parcial virtual. ¿M? No me pregunte qué es lo que sucede, porque cada persona se comporta de manera diferente ante ello. Pero la cuestión está es en que nosotros, eh, frente a la presión de un parcial virtual, nos comportamos de una manera un poco más nerviosa. ¿M? Nos falla la seguridad, nos falla, digamos que esa tranquilidad. ¿M? Entonces, cualquier cuestión, cualquier interrupción, cualquier interferencia hace que usted pierda esa concentración, se angustie, bueno. ¿M? Eh, Obviamente, ante esta estrategia yo no he tenido que observar ese tipo de cuestiones, pero yo le comento de manera muy personal. eh, Hay personas, hay docentes, ¿no? Obviamente los parciales no se graban, digamos, ¿sí? Entonces hay docentes que, por ejemplo, está presentando usted un parcial de inglés, ¿m? y la profe está pendiente, obviamente, ¿m? Y a varias personas les falla el internet, se cae la página, entonces se borra lo que usted está haciendo, ¿sí? Y los estudiantes se ponen a llorar, ¿sí? Entonces usted puede decir, ay, tan, bueno, a favor y en contra. Yo pienso que más allá de que tengamos comentarios a favor o en contra, no podemos generar esos espacios, ¿sí? En el que usted llegue a un grado tan fuerte o tan alto de vulnerabilidad que se ponga a llorar. ¿M? Cuando usted llora es porque ya su mente, su cerebro o como quiera llamarlo, no encuentra una solución. Hay completa desesperación. Entonces yo la verdad no quiero llegar, ¿sí?, a esos escenarios. ¿M? Claro que si usted me manda un audio llorando,
Entonces, pues yo le digo, no, pues yo le brindé la oportunidad ante ello, pues tiene que buscar soluciones. Obviamente me han mandado ese tipo de audios, ¿m? Pero son estudiantes vagos. ¿M? Por ejemplo, mm, en un caso hipotético tenían que entregar un informe, ¿sí? Y entonces me envía un audio, ¿cierto? Eh, cual estrella de cine, eh, con un mensaje indicando que se le halló el computador. ¿M? Por ejemplo, entonces resulta que yo le escribo a esta persona, por ejemplo, pues que tiene el plazo establecido, que mira a ver qué hace. Y de repente usted dice, ay, pobrecito, no, es que yo ya sé en qué momento las personas están utilizando ese tipo de excusas para no estudiar. ¿M? Entonces resulta que esta persona, por ejemplo, me envía ese audio y sufriendo y llorando, ¿sí? Pero es una persona vaga. ¿M? Igual pasó esa asignatura, igual, sí. Pero es una persona que no va a ser un buen profesional, ¿sí? Entonces, yo le pido encarecidamente entonces que seamos muy juiciosos con las obligaciones, ¿listo? Usted ya en la plataforma tiene una serie de notas que ya hemos sacado, entonces usted ante ello, pues debe estar muy, pero muy pendiente. ¿M? Usted ya sabe, pues, cuál es su avance académico frente a estas calificaciones. ¿M? Entonces resulta que, pues, tiene que dedicarse a cumplir con dichas obligaciones. No le ha ido mal, pues, sí. Por ejemplo, si usted me pregunta, mire, yo aquí estoy revisando las personas que están conectadas. ¿M? Y nos faltan entonces, creo yo, en mi ignorancia, ¿m? Cuatro personas. ¿M? Tengo en mi mente tres. Me falta una persona y me gustaría que ustedes me ayudaran a chismosear. ¿M? Falta eh, su compañero Andrés Sánchez. ¿M? Eh, él en un correo, ¿sí? Manifestó una información del por qué se retiraba. Mm, bueno, no vamos a hacer comentarios al respecto, ni más faltaba. Su compañero Juan Manuel, mm, que también envió una información que le solicitaron desde el proyecto curricular, manifestando por qué se retiraba. Y en ese orden de ideas falta nuestro compañero de apellido Rusi. ¿M? Entonces, probablemente tenemos esos tres casos, dos confirmados, ¿cierto? Bueno, hay otra chica, obviamente, apellido Forero. Ella nunca se conectó, no pagó la matrícula, es decir, que se encuentra en estado inactivo. Paula Forero aparecía en la lista, pero ella nunca se conectó, ¿de acuerdo? En ese orden de ideas, pues eso también denota, demuestra entonces quiénes estamos estudiando y pues de repente quienes hemos tenido algún inconveniente para desarrollar el proceso académico. Una última indicación antes de empezar la clase. Bueno, dos. Ojo con el manejo de los nervios. ¿M? Cuando usted se desespera, usted toma medidas desesperadas. ¿M? Entonces tenga cuidado con el manejo de los nervios, de la angustia, la desesperación, la desolación, bueno, todo eso. ¿M? Referente a la presentación de su parcial. ¿Es el último parcial o le faltan más? Nos falta de introducción. Sí, profe, solamente ese.
creo. Uy, bueno, pero ya sale de eso. ¿Mm? Aunque ya le tengo como 50 trabajos más, ¿no? Pero ni más faltaba, ¿no? Ya después les comentaré con ella. ¿Mm? Cero estrés. Resulta que la última indicación, ¿m?, tiene que ver con el trabajo de laboratorio de la próxima semana. Usted sabe que, eh, digamos, es muy importante que podamos avanzar, pues así sea el lunes festivo, ¿no? Entonces la idea, estimados estudiantes, es que el día lunes trabajemos, ¿m?, muy juiciosamente con el grupo 542 la práctica de laboratorio. Lo mismo, durante la práctica, ¿m?, usted va a tener que eh, enviarme evidencias, como hicimos en esa práctica de medir volúmenes. ¿De acuerdo? Resulta que lo mismo, yo les voy a enviar un formato que hay que llenar, ¿m?, y ante eso, ese será el informe. ¿M? ¿Por qué? Porque es que ya tenemos ya varios informes. ¿M? Y el seguir acumulando de mi parte trabajos y trabajos no está bien. ¿M? Entonces usted verá que hay diferentes categorías, hay unos que en los que hay que trabajar un poquito más, organizar más. ¿M? Y hay otros en los que pues hay que trabajar este proceso. ¿Qué pasa? Como nosotros vamos a trabajar eh, esta semana juiciosamente, ¿m?, con estos experimentos, ¿sí? Que el agua a temperatura ambiente, que el agua caliente, ¿sí? Tenga mucho cuidado, por favor. ¿M? Si es posible, solicite la ayuda de otra persona para que eh, lo pueda desarrollar de manera más tranquila, ¿sí? Con calma, ¿de acuerdo? Y como tenemos pendientes varios trabajos, ¿sí? Hay que entregar supuestamente otro informe el día viernes. Yo voy a correr esas fechas, ¿de acuerdo? Esas fechas de entregas de informes, ¿listo? Y de una vez yo le aviso. Para el segundo corte, ¿m?, para el segundo corte de laboratorio, solo le voy a pedir informes de esos tres procesos. El que hagamos esta semana, ¿m?, el informe de tratamiento de datos y el de densidad. No hay más, ¿de acuerdo? Y el informe de densidad, ¿m?, usted lo va a presentar por parejas. ¿Estamos de acuerdo? Allá en la plataforma tendrá entonces usted pendiente el informe 3, ese lo presenta individual. El informe 4, digamos, que es el de densidad, que usted escuchó, observó la explicación de Paula durante su práctica. ¿Listo? Y el que vamos a desarrollar esta semana. ¿De acuerdo? Esos son los trabajos de laboratorio que yo le voy a pedir durante el segundo corte. ¿De acuerdo? No olvide que el trabajo de densidad, entonces, lo va a entregar por parejas. ¿M? Usted verá qué hace. Ya usted sabe de qué manera debe trabajar, aprender y demás. ¿M? Yo solamente le pido una solicitud en ambos casos. ¿Cuáles son los casos? Siempre hay personas que les gusta ir en coche. ¿Qué significa esa condición, ese comentario?
que no hacen los trabajos y empiezan a pedir el favor que los anoten sin hacer mayor cosa. ¿Mm? A mí no me molestan ese tipo de personas tramposas, ¿sí? Porque pues ustedes verán, ¿sí? Son sagaces, ¿sí? Manejan un discurso que convence a la gente. A mí las personas que me dan fastidio son aquellas personas que aceptan eso. ¿Mm? Y me parece ridículo que digan, ay, es que embarrada, es que no sé qué, es que no. No, esas son excusas estúpidas, ¿sí? Para no reconocer que son unos cobardes para decir no. ¿Mm? Porque esas personas son las que el día de mañana les proponen corrupción, les proponen trampas, les proponen hacer daño a los demás y por miedo dicen que no, ¿cierto? Que no, que no se oponen, ¿m? Que no se defienden, dejan que los demás tomen decisiones por ellos mismos. ¿M? Ese tipo de personas son más peligrosas, ¿m? Porque son las que se dejan manipular por cualquier persona, por el miedo, ¿cierto? De oponerse. ¿M? Entonces hay dos tipos de estudiantes, ¿cierto? El estudiante A que le dice, ah, ayúdeme, escríbame en el trabajo, así no haga nada. Bueno, y el estudiante tipo B, que es el que acepta. Ese es el más peligroso para mí, ¿m? El más ridículo. Ese es peor para mí. ¿M? Pero ante todo hay solución, estimados estudiantes. ¿M? ¿Cuál es la solución? Pague. Si usted quiere ser vago, ¿cierto? Entonces usted paga. Ah, que no quiere hacer el trabajo. Listo, 25.000. Pero como estamos en época de pandemia y pues casi no hay plata, 50.000. ¿M? Yo estoy, ay no, yo soy pobre, no tengo, pues entonces estudie, porque entonces fuera de vago tacaño. ¿M? O empiezan con la sonrisita. ¿M? Correcto, sí señor. El día sin IVA, perfecto. ¿M? Ya recuerde que quedan otros dos. Eh, resulta que ¿m? se dice listo. Yo no tengo ganas de hacer ese trabajo, no me importa, no me interesa, no quiero. Bueno, es que está colgado con los talleres de cálculo. Ayúdeme hoy, hágame el trabajo. No, hágame no. Vale 50.000 y los consigna o los manda por Efecti, ¿cierto? Allá a Purificación o a Coyaima, se los manda, listo. ¿Mm? O allá a Santander, ¿mm? O al Guainía o al Guaviare. Tranquilos que ya llega la plata. ¿Mm? Allá no hay brecha digital cuando se trata de dinero. Allá llega la plata. ¿Mm? Pero eso de que yo le pago después, no. Recuerde que cuando no le dicen que yo le pago después es porque lo van a robar. Entonces así son las cosas acá. ¿Mm? Hay un trabajo que es por parejas. Si usted no quiere trabajar, entonces pague, ¿cierto? Pero eso de que, ay, venga, ayúdeme, y usted llega y le dice, ay, bueno, ay, pobrecito, ¿m? O ay, pobrecita, o le hace una sonrisita, le pica el ojo, ¿sí? Y usted ya empieza a gotear, ¿cierto? Tiene un escape, ¿sí? Se desmaya, ¿m? Se le pierde la respiración y suspira fuertemente porque alguien le sonrió, le picó el ojo, así sea por cámara, ¿cierto? ¿M? Y entonces, ay, sí, pobrecito, pobrecita, y usted los escribe en el trabajo. ¿M? Qué chévere, ¿no? El día de mañana que usted esté trabajando, si usted no responde, chao. ¿M? Entonces, eso es tener criterio. Se le dice, listo, yo lo escribo en el trabajo, es problema suyo. Si usted es vago, eso a mí no me importa, pero pague. La vagancia cuesta y cuesta caro.
¿m? Y vale 50, listo. En otros lados vale 100, entonces no se queje. ¿M? ¿Sale y vale? Téngalo presente. Así de sencillo. ¿M? La vagancia cuesta. Bien, entonces de esa manera vamos a tener presentes los trabajos para este segundo corte. ¿M? Ya después hablaremos el próximo fin de semana de las notas que vamos a sacar en los otros escenarios académicos, ¿de acuerdo? Entonces ahí ya le voy mostrando para que pues se dé cuenta al respecto. Es decir, yo ya le exigí un tope, ¿m? Yo ya le exigí un tope. Usted verá si responde o no responde. Esa es la academia. Exigencia académica, exigencia, 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 ¿sí? Pero no se trata de pedir, pedir, pedir. Exigir no es pedir. Exigencia es aprender a trabajar y trabajar de buena manera. Si usted ve que le falta, si usted ve que deja todo para última hora, si usted ve que no prepara las cosas bien, ¿m? Tiene que aprender a mejorar, ¿cierto? Los espacios y los tiempos de trabajo, que eso es lo más importante, mejorar. El mejoramiento continuo es el mejor proceso, ¿listo? Entonces, quédese con lo bueno, ¿sí? Que se tiró 4 quizzes pero pasó uno, chimba, quédese con ese. ¿M? Así haya sido el de las condiciones iniciales, pues bueno, ¿m? Había podido ser peor y también tirarse ese. ¿M? Entonces, tiene que empezar a desarrollar procesos de retroalimentación, de mejoramiento continuo, para que usted entienda lo que realmente es un avance académico en la universidad. Aquí usted no venga a compararse que es que en mi colegio, que es que en mi colegio no, mire, el colegio es otro espacio, ¿sí? ¿Sabe por qué mucha gente se retira? ¿Mm? Y usted dice, pero son juiciosos. Sí, porque no soportan esa presión, ¿cierto? Y en eso somos culpables muchos. ¿M? Hablo de todos los profesores, porque algunos estudiantes en el colegio son súper juiciosos, ¿m? Pero confunden el ser juicioso con estarse sentado, con entregar evidencias, ¿sí? Y recuerde que en los colegios los profesores siempre tienen un estudiante o varios consentidos, ¿m? O estudiantes preferidos, ¿m? Entonces a ellos, digamos que se les consiente más, vuelvo y lo aclaro, ¿cierto? Sus notas son más destacadas, ¿cierto? Pero aquí todos son iguales. ¿M? Entonces resulta que llegan, ¿m? Y se pegan una estrellada contra una pared, ¿m? Porque dicen, y eso a veces les arranca lágrimas, dicen, yo allá era el mejor, pero si se queda en el pasado, pues se lo llevan por delante. Usted tiene que vivir el presente y proyectar el futuro. Y del pasado tiene que aprender es a no cometer los mismos errores. En ese orden de ideas, no se le olvide. Esto es borrón y cuenta nueva. Que es que en el colegio a usted le iba bien o le iba mal, eso ya quedó para usted. Es historia. Aquí es otra historia. Aquí usted viene a demostrar su ser profesional. Y no se llene de excusas. Hay que salir adelante. Ayer ustedes le preguntaron a Paula, algunos de ustedes, y por eso traigo a colación esto. Yo, hace algunos años, ahorita no tanto, juiciosamente revisaba la página de admisiones donde aparecían los admitidos, los estudiantes nuevos, porque yo trabajo con los estudiantes de primer semestre. Entonces miraba, chan, 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 1600, 1700, 1800, 1900, 2000 estudiantes que se presentaban y se reciben 80. Y entonces lo que usted hace es, ay, a mí no me gustó. De 2200 estudiantes, usted es uno de los favorecidos y se cree mal estudiante. ¿Por qué no se brinda la oportunidad? ¿Mm? Pero mire, de 1000 y pico, de 800, sí, quién sabe cuántos fueron este semestre, ya tenemos dos que se retiraron, incluso tres, hasta cuatro, supongo. ¿Mm?
Es decir, que de 80 personas, ¿cierto? Si fueron 1200, 1120 están por fuera. ¿M? Y usted deja botado el cupo. Eso se paga. A veces cuesta mucho. ¿M? Porque quitamos la oportunidad a otro que de pronto sí se mantiene. ¿M? Usted quiere resultados positivos en este momento. Ya tuvo resultados positivos. Cuando aparece es admitido a la universidad, usted cumple con el perfil. Ahí ya empezó bien. ¿M? Quédese con lo bueno. ¿M? Ay, que es que me tiré el parcial. Es un parcial. Sí, si quiere le muestro la foto de mi diploma. A ver si ahí dice cuántos parciales yo pasé y cuántos perdí. ¿M? Ahí eso no importa. Lo que importa es la competitividad académica. No es ser tramposo, ¿no? Ni me ha faltado. Ni pelearse con el compañero, sino que usted pues avanza académicamente. ¿M? Tiene toda la vida para aprender. ¿M? No se le olvide eso. Bien, recuerda entonces, mm, yo asumo que después de las 10 de la mañana usted eh, repase un poquito y presente un intento, ¿sí? Yo le sugiero eso. ¿M? Usted verá cómo hace. Yo no me meto. ¿M? Y entonces, pues, más o menos mire a ver cómo le va. ¿M? Y eche una repasadita, bueno, no sé. ¿M? Y presente otro en la tarde. No se deje colgar a presentar eso por la noche, porque algo puede pasar con la plataforma y usted me empieza a escribir a mí llenándose de excusas y usted sabe lo que yo pienso de las excusas, ¿cierto? Entonces sea ordenado, sea ordenada con ello, ¿listo? Anímese, ¿m? No confunda la ansiedad con la desesperación. Es mejor sentir ansiedad, eso es chévere, ¿m? Entre comillas. Es mejor sentir ansiedad y no desesperación. ¿Listo? Entonces, anímese, aproveche la clase. ¿Listo? En este momento yo espero que usted esté prestando atención, empiece a tomar apuntes, ¿de acuerdo? No que esté allá haciendo el trabajo, el informe, ¿cierto? El parcial, el taller o lo que sea, ¿cierto? Porque resulta que, y me parece chistoso, ¿cierto? Que usted pone, por ejemplo, el computador. ¿M? Y está dando la clase ahí, pero en otro lado está haciendo un trabajo y su mamá o su papá o sus hermanos son los que resultan aprendiendo de la clase. Bacano, ¿no? Porque después le explican, ¿cierto? Pero pues la idea es que pues directamente usted en este espacio ya empiece a trabajar cada uno de los procesos que se le brinda. Bien, como siempre, si tiene alguna pregunta, alguna inquietud, por favor, la comenta. Siempre estamos prestos a responderlas. Ánimo, hay que seguir en la lucha. Bien, en este segundo corte, estimados, ¿m? Y estimadas, vamos a trabajar algo que se enfoca a el estudio de las sustancias químicas. ¿M? Varios componentes, ¿m? Que tienen que ver con eh, sus propiedades, sobre todo. ¿M? Y en ese orden de ideas, pues vamos hacia el desarrollo de un avance, ¿m? Académico. Ya después hablaremos de las sorpresas del segundo corte, ¿de acuerdo? Por ahora ya mencionamos algunas sorpresas, ¿cierto? Algunas son escondidas de ese parcial. Buah, nadie las espera. Eso aumenta la ansiedad, ¿no? Recuerde, nada de desesperación. Hoy, entonces, iniciamos el estudio de las sustancias químicas. ¿M? Con un tema que se llama electrolitos. Recuerde que el primer corte fue más enfocado a las partículas, ¿sí? El átomo, el protón, el electrón, el neutrón.
el isótopo, los elementos en la tabla periódica, ¿sí? Entonces usted dice, ah, pero es que el profe habla y habla y habla y no me deja de talleres. No, resulta que yo aquí hago el manejo conceptual, lo teórico, y ya se contrasta en la práctica en un trabajo colaborativo. Entre más usted pregunte, más aprende, ¿de acuerdo? Bueno, ¿cómo empezamos este trabajo? Yo le pido un favor acá. No empiece a copiar toda esta información. ¿Listo? En este momento usted va a reconocer lo que es una, una presentación plana. ¿Qué significa que usted tenga aquí una presentación plana? Hay bastante información y usted no tiene esa sensación de comprensión debido a que hay gran cantidad de letras, palabras, información. Usted lo que tiene que hacer, sobre todo, le recuerdo, es tomar apuntes de aquello que se va comentando. ¿De acuerdo? Nos enseñan a que lo que hay que escribir es lo que está aquí escrito. No, porque eso ya está escrito ahí. O sea que usted lo puede revisar después, ¿cierto? Pero en este caso, obviamente lo que yo le digo también lo va a poder revisar, ¿no? Sin embargo, le recuerdo, a ver cuántos de ustedes están allá, mejor dicho, ¿cierto? Ya se botaron tres, cuatro esferos encima para poder escribir todo esto. ¿Mm? Y entonces, espere, escribo. Tenga paciencia. Lo que yo necesito es que usted tome nota de aquello que yo le voy comentando. ¿Mm? Es una sugerencia, ¿no? Porque pues si usted ya se agarra en la casa, no, que es que yo hago lo que yo quiera, bueno, entonces hágalo, no se emberraque, ¿sí? Si todavía tiene ese espíritu rebelde, ¿cierto? Así como la canción de la guitarra, ¿cierto? Tuve un problema de difícil solución en una época difícil de mi vida, ¿cierto? Estaba entre la espada y la pared y aguantando la opinión de mi familia. Yo hace algunos años le canté eso a mi mamá y pues, ¿cierto? De ahí salió esa famosa frase de que nos dan chancla, ¿no? Tome para que llegue, ¿cierto? Bien, entonces, dicho esto, nosotros hemos estado hablando de materia durante todo este semestre. Entonces, mire que aquí nos dicen sistema material. Ese sistema se clasifica en lo que son las sustancias puras y las mezclas. Dentro de las sustancias puras nosotros tenemos lo que son los elementos, que ya los trabajamos, que fue la tabla periódica, ¿m? Y los compuestos. Es decir, que elemento se asocia con electrones. ¿M? Resulta que compuesto, pues también. ¿M? Pero cuando hablamos de compuestos, hablamos de el enlace químico propiamente dicho. ¿M? Cuando tenemos compuestos, hablamos de la unión entre diferentes elementos. ¿M? Es decir, que en esencia, se forman una diversidad de enlaces químicos. Esto frente a la teoría. Y la parte derecha se va a trabajar en el laboratorio. Vamos a hablar de mezclas. Hay mezcla homogénea, hay mezcla heterogénea, hay algo que será mezcla coloidal y hay algo que es suspensión. Entonces usted no se preocupe por escribir y escribir y escribir, porque nosotros vamos a trabajar todos estos procesos en cada clase. Entonces, por ejemplo, hoy nos vamos a empezar eh, a detallar, hoy nos vamos a empezar a preguntar sobre los compuestos, ¿de acuerdo? Ya en cada clase vamos a empezar a mirar cada uno de estos procesos, ¿de acuerdo? Como todo, no necesariamente el solicitar trabajos significa que usted tenga o deba aprender, ¿sí? Tenga que aprender. Algunos de los trabajos serán de tipo autónomo. Usted verá si los trabaja.
Entonces miraremos allí realmente quién es un buen estudiante y quién no. ¿M? Porque usted viene aquí a aprender, no solamente por sacar notas. ¿M? Entonces mire toda esa cantidad de letras, por eso se dice que es una presentación plana, porque está llena, 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 llena de letras, ¿sí? Entonces, ¿cuántos de ustedes en este momento ahí están, cierto? Con los ojos inflamados ya porque están leyendo, 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 ¿sí? Entonces la idea es que se espere, ¿no?, que yo le comente las palabras clave. Esto no es que esté mal y no es porque yo lo haya hecho, ¿no? Algunos pedagogos y demás me van a criticar la presentación, créame que sí. Van a decir que eso está mal hecho, que no sé qué, que es una agonía. Bueno, lo importante acá es que usted entienda que yo le quiero brindar una estrategia para que usted consulte, busque palabras clave. ¿Mm? Entonces nos dice que es la combinación física, ¿cierto? Entonces cuando nos dicen combinación física, es un cambio físico. Los enlaces no se rompen. ¿Mm? Si tiene enlaces covalentes, permanece con enlaces covalentes. Si tiene enlaces iónicos, permanece con enlaces iónicos. ¿Mm? Esos enlaces no se rompen, por eso hablamos de un cambio físico. En las mezclas, lo que se rompe son las interacciones intermoleculares. Escriba esa palabra clave, esa sí escríbala, porque es lo que vamos a trabajar en el laboratorio durante la semana. Vamos a hacer una pequeña explicación, ¿cierto? En la práctica y luego usted va a desarrollar el laboratorio. ¿Listo? No se le olvide, lo físico se refiere a las interacciones intermoleculares. ¿Mm? Es decir, que las mezclas se forman probablemente, a través de esas interacciones. Como toda mezcla, su objetivo en algunos casos será formarlas, y en otros casos será separarlas. Entonces también miraremos esos procesos en el laboratorio. ¿Por qué no dejamos trabajos? Porque aquí usted tiene que aprender es a separar mezclas. No tanto el proceso teórico, sino el proceso práctico. Probablemente usted dirá, ay, nos va a hacer trampa, ¿no? Yo le digo, mire, esto es lo que tiene que subir, súbame las fotos del trabajo. Perfecto. Entonces, trabajos extensos por el momento no están planeados a futuro. Si me sacan la piedra, sí les dejo más trabajo. Porque como dice mi mamá, el que no quiere sopa, se le dan dos tazas. Bien, mezcla homogénea. Es una composición regular, es decir, que usted ve una sola cosa. ¿Sí? Técnicamente o químicamente, o como quiera decirle, lo demuestran o lo manifiestan como una sola fase. Entonces resulta que lo importante de lo homogéneo es que usted ve una sola fase. ¿Estamos de acuerdo? Aquí nos dicen que, por ejemplo, el agua y la sal de mesa. ¿Mm? Eso lo vamos a comprobar entonces el día lunes o viernes que tenemos la práctica. Usted me dirá ese día. ¿De acuerdo? Bien. Mire la mezcla heterogénea, perdón. Si una tiene una sola cosa o se ve una sola cosa, por ejemplo, ¿m? Lo heterogéneo significa que se ven varias fases. Y mire el ejemplo que nos brindan acá. El agua y el aceite. Y yo quiero dejarle una pregunta, que no lo va a dejar dormir o no la va a dejar dormir hasta que no tenga su práctica de laboratorio. ¿Será que yo puedo volver lo homogéneo heterogéneo? Y de la misma forma, ¿será que yo puedo volverlo heterogéneo homogéneo? Esas preguntas no me dejan dormir. ¿Mm?
Vamos a ver si a ustedes tampoco. ¿Mm? Es algo que me interesa resolver, ¿cierto? A través de lo que ustedes hagan, por supuesto, en la práctica de laboratorio. Entonces resulta que ya hablamos de 4 términos importantes: elementos, sustancias puras, ¿cierto? O sustancias. ¿Cuáles eran los otros dos? ¿Quién se acuerda? ¿Mm? Diga nomás. Elemento y compuesto. Bueno, elemento y compuesto. ¿Qué más? Coloidales. Coloidales. Interacciones intermoleculares. Bueno, chévere, muy bien. ¿Qué más? Suspensión. Suspensión, bacano, muy bien. Chévere. Eso está muy bien, perfecto. Entonces recuerde que ya tenemos eso, muy bien. Nosotros tenemos ya una lista de palabras clave y eso es lo que usted requiere. ¿Mm? No ponerse a escribir todo esto. Entonces mire que aquí nos dicen que es una sustancia pura o un compuesto, como ya ustedes lo mencionaron, ¿sí? Es una sustancia que tiene una composición constante, ¿cierto? Entonces acá nos dan unos ejemplos. ¿M? Y en ese orden de ideas, nos quedamos con aquello que define composición fija, perdón. Composición fija sería la palabra clave o la frase clave. Por ejemplo, ¿cuál es la fórmula química del agua? No vaya a echar chistes flojos. ¿Cuál es la fórmula química del agua? H2O. ¿Cuál? Discúlpeme. H2O. H2O. Muy bien. Siempre que nosotros mencionemos el agua, tendrá esa composición. Es una composición fija. ¿Alguien sabe cuál es la composición del amoníaco? Sí, muy bien. ¿Usted sabe por qué se llama amoníaco? Bueno, adivine qué va a trabajar de hoy en 8 días. ¿Cómo se llama ese tema? Compuestos. Ujú. Pero, muy bien, chócalas. Dentro de 8 días de estos compuestos vamos a aprender la nomenclatura. Bueno, también, chócalas, a mí no. Bueno, a mí sí. Qué chistes tan flojos. Bien, resulta que de en 8 vamos a trabajar entonces esa parte. ¿Listo? Bien. Resulta que, hablando de esos compuestos, miren, tienen un enlace químico y una proporción definida. ¿Mm? Y nos muestran acá que estos compuestos no se pueden separar por procesos físicos, solo químicos. Es decir, que para transformar esos compuestos hay que hacerlos reaccionar. Por eso son sustancias puras, porque a través de métodos físicos usted no los separa. Por ejemplo, si yo tengo agua H2O, para poder separar el hidrógeno del oxígeno, yo tengo que hacer reaccionar esa molécula. Profe, Señora, o señor, una perdón. no, tranquilo, profe. Profe, ¿podría repetir lo que está diciendo? Es que se me cayó, pues es que se me cerró Chrome del computador, entonces me perdí lo Bueno, último. entonces, mire, íbamos que eh, primero que no contaran chistes flojos. Y entonces, por ejemplo, aquí una dama escribe que porque tiene amino, ¿sí? Entonces yo le dije que amino o a mí sí. Y debajo entonces ya escribieron que, bueno, tiene un olor desagradable, perfecto, ¿cierto?
Y en ese orden de ideas mencionábamos que la próxima clase, que es, o bueno, la próxima sesión de trabajo, que es el próximo sábado, vamos a trabajar lo que es la nomenclatura. Vamos a aprender a nombrar esos compuestos. Ustedes muy amablemente nos mencionaron que sí, que en realidad este tema se refiere a los compuestos y porque de esa manera, ¿cierto? Nosotros identificamos que los compuestos tienen una composición fija. Y además de ello, cuando hablamos de una composición fija, ¿m? Nosotros mencionamos que estos compuestos solo serán separados por métodos químicos, es decir, hay que hacerlos reaccionar. ¿De acuerdo? No, es para que se dé cuenta que los chistes flojos le dan a uno es mal genio. ¿M? Entonces resulta que eh, hay que mejorar en los chistes, es que, ¿sí? Por ejemplo, dése cuenta que nuestro compañero Johncito hoy está nervioso, por ahí ni se oye. ¿M? Entonces, Oiga, es que no me sirve para escribir, profe, he tenido montones. bueno, bueno. Entonces, alista el repertorio de chistes, a ver. Bien, resulta que, ¿cómo así? Estamos perdiendo esa tanda. Bueno, vamos a mirar entonces también elementos. Ya hemos trabajado elementos, unidad básica, encuentran en la tabla periódica. Señora, ¿me devuelvo? No, es una pregunta, es que creo que estoy confundida. ¿El agua es un Pregunte. compuesto y también es una sustancia pura? Señora, ¿El agua es un compuesto y también una sustancia pura? sí, señora, significan lo mismo. Ah, gracias. Bueno, ush, pero ¿por qué se pone brava? Gracias. Bueno, cuando hablamos de sustancias puras, estimados y estimadas, decimos que no se pueden separar por métodos físicos, es decir, lo opuesto a, ¿sí? Ah, bueno, bueno, es que me habló feo. No es verdad. Bueno, sí, señora, vea, sí, ya me raco. Entonces resulta que dentro de la clasificación de sustancias, estimados y estimadas, ujú, nosotros hablamos de dos componentes, las mezclas, es decir, que se pueden separar, y los compuestos, ¿cierto? Que hay que hacerlos reaccionar, por eso se llaman sustancias puras, ¿de acuerdo? Es difícil de notar en su momento, por supuesto, ¿sí? Cuando hablamos entonces de sustancias puras es que hay una composición fija, como el agua, H2O, ¿sí? Es un compuesto. Y a la vez también una sustancia pura es un elemento. Sí, es que yo aprendo, gracias. En sus comentarios, yo aprendo de ustedes, por ejemplo, yo escribo por chat, sí, buenos días, no sé qué, y alguien, ahí está bravo, y yo, ¿cómo identificamos a través de un chat que alguien está bravo? Pero eso es algo que no me deja dormir, no he podido entender eso, ¿sí? Y entonces un día una muchacha, yo creo que se puso a llorar, pues yo le escribí, es que me habló feo, y yo, ¿qué? Pero bueno, en fin. Ah, porque pone punto al final. Ah, ya, ya, ya. Ve, no sabía. Hasta ahora me desayuno. Si ve que yo también aprendo de ustedes, qué chévere. Pero pues como yo no sabía, pues yo pongo punto, pero pues en ese orden de ideas, eso, es por ortografía también, correcto, ¿sí? Pero bueno, en ese orden de ideas, sí, ya lo sé y no pongo punto. O pongo puntos suspensivos para que no suene tan fuerte. Lo que sí he aprendido, por ejemplo, es que si escribe uno en mayúscula está gritando. Pues yo no entiendo eso, pero pues yo hago caso, ¿cierto? Entonces, pues yo eh, me adjunto a los diálogos modernos, ¿no? Entonces, pues
hay que aprender de todo un poquito. Entonces resulta que, retomando las técnicas de separación de mezclas, nosotros vamos a empezar a trabajar algunas, obviamente desde nuestro hogar. Todo estará diseñado para que usted aproveche, aplique, ¿sí? Y sobre todo, en los experimentos no queme la casa, ¿no? Que es lo que muchas veces pues usted espera, ¿no? ¿Mm? Bien, cuando hablamos de la separación de mezclas, nosotros lo que hacemos es separar sustancias puras. Las mezclas se componen de dos o más sustancias puras, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, la destilación maneja la evaporación y maneja la condensación, que son cambios de estado. Es decir, que en conclusión, la separación de mezclas se hace a través de los cambios de estado. Mire la evaporación. Por ejemplo, si a usted se le riega la leche o se le quema la olla, usted dice, no, estaba practicando técnicas de evaporación, ¿cierto? Pues yo sé que igual le van a dar chanclas, ¿no? Pero al final de pronto dicen, wow, qué científico, qué científica, sí está aprendiendo en la universidad. En ese orden de ideas, entonces siempre tenga presente estas condiciones en las técnicas de separación, ¿listo? Lo que se usa entonces son las propiedades físicas, la condensación, la ebullición, en este caso la evaporación, ¿listo? Cambios físicos. Miremos acá, vean, la decantación, este es super, hiper, mega play, es de los que más me gusta enseñar, la decantación. No vaya a colocar chistes flojos, por favor, ¿cierto? Cuando hablamos de decantación es un método mecánico, se separa generalmente líquido y sólido y es por diferencia de densidad. Por eso me gusta, porque conecta lo que hemos venido trabajando en otras clases, sobre todo de laboratorio. Esta también me gusta trabajarla, la filtración. ¿Listo? Este tamizado sobre todo es efectivo en el trabajo con partículas sólidas como las hay en el suelo. ¿Listo? Entonces, cuando usted trabaje suelos, probablemente va a trabajar lo que es el tamizado. ¿Listo? En geología de pronto. Pero resulta que me interesa mucho sobre todo lo que es decantación, filtración e incluso la evaporación. Bueno, vamos al plato fuerte. Entonces resulta que usted dice, bueno, cuando se me olvidó cómo se llama, que hacen en el río, ¿no? Pero aunque hablando de todo un poquito, suene chistoso, ese método probablemente es sostenible o sustentable, ¿sí? Ese método de buscar oro en el río. Pero lo triste es que uno de los impactos más fuertes en la naturaleza es, por ejemplo, la extracción minera. Y el oro particularmente en diversas zonas, por ejemplo, en el Chocó. Hace algunos años nos mostraron unas imágenes de cierta zona en el Chocó, por ejemplo, totalmente devastada por la minería ilegal para buscar oro. Correcto, la violencia, correcto, el hambre, correcto. La pobreza se mantiene porque nunca los beneficios económicos quedan para la población, pero sí le queda la contaminación, el mercurio, el cianuro, ¿sí? La minería contamina los cuerpos de agua, los seca. En el reportaje mencionaban que, por ejemplo, en esa zona las personas cultivaban piñas. Tumbaron todos sus cultivos, tumbaron todos los árboles, afectaron esos ecosistemas para sacar oro. Y quedaron en las mismas. Usted ya después en economía entonces verá, digamos que podríamos llamarlo así. La persona que lo extrae
tiene un costo, ¿sí? Entonces, costo adquirido. Esa persona que extrae le pagan una porción por el oro, ¿sí? La empresa multinacional recoge ese oro, lo procesa, ¿cierto? Y lo vende mucho más caro. Entonces, esa es la cadena de producción. Finalmente, aquella persona que es nativa del sitio siempre va a recibir un menor valor y va a seguir igual de pobre, ¿m? En vez de proteger su hábitat, su espacio. ¿M? Eso es triste. ¿M? Y pues no se trata de que aquí usted vea la estrategia del Capitán Planeta, no. Se puede hacer extracción minera, sí, pero ¿cuál es el costo? ¿M? Entonces, eso es lo que hay que aprender a desarrollar. Por eso usted tiene que aprender sobre algo que mencionaba Paula, que son los servicios ecosistémicos. ¿M? Y usted tiene que aprender mucho sobre política ambiental y economía ambiental. Aquí en Colombia muy pocas personas son expertas en economía ambiental, en tecnologías apropiadas, mucha cosa. No es por chicanear, pero mire su plan de estudios y compárelo con otras universidades y verá que este es uno de los mejores. ¿M? Entonces, pues, modestia aparte, ¿no? Ni más faltaba. Aunque es malo comparar, ¿no? Pero bueno, hablamos del plato fuerte, ¿no? Todo está fríamente calculado, echamos algunos minutos de chisme, ¿cierto? Ya hemos trabajado entonces, ¿m? Que usted ha venido trabajando sustancias puras, ¿m? Sobre todo lo que son los elementos, ¿m? De esos elementos trabajó entonces los componentes principales, que fue lo que hablamos desde el principio del semestre, referidos a lo fundamental, protones, neutrones, electrones, ¿cierto? Fundamental no tanto por el tamaño, sino por aquello que podíamos estudiar, que es lo importante, ¿m? ¿Cierto? Para el estudio. Y hablamos de isótopos, ¿cierto? Y hablamos de elementos ya con la tabla periódica. Hoy estamos empezando una breve introducción, ¿cierto? A la categorización de la materia. ¿M? Tenemos sustancias puras, elementos y compuestos. ¿M? Tenemos también la materia presente en mezclas, mezclas homogéneas, mezclas heterogéneas. Ustedes muy bien mencionaron algo que tiene que ver con coloidal, ¿m? Y algo que tiene que ver con suspensiones. Todo eso usted lo va a revisar durante el semestre, no se preocupe. Y llegamos entonces acá, bueno, las técnicas de separación de mezclas, que tiene que ver con lo físico, ¿cierto? Es decir, que se busca utilizar los cambios de estado y que aquello que es una sustancia pura, ¿m? Solo se separa, pero a través de métodos químicos. ¿M? Es decir, se hace reaccionar la sustancia para separarla. ¿M? Y dábamos el ejemplo del agua. Para separar el hidrógeno del oxígeno debe suceder o hay que desarrollar una reacción química. Bien, aquí eh, aparece una pregunta que tampoco me deja dormir, ¿no? Bueno, no está como pregunta, pero pues es un enunciado interesante. ¿Se acuerda cuáles son las preguntas que no me dejan dormir? ¿O ya se durmió? Sí, bravo. De acuerdo. Sí, la de la mezcla homogénea y heterogénea. Muy Se bien. puede convertir a homogéneas y las homogéneas a heterogéneas. Correcto, muy bien. ¿Será que podemos generar esos procesos? Eso es lo que vamos a pensar en estos días. No nos deja dormir, ¿cierto? Igual todo eso es relativo. ¿M? Si usted parpadea fuerte en este momento, es decir, cierra sus ojos, se va a dar cuenta que ya han pasado 10 semanas desde que empezó, ¿cierto? Y lo más importante es que ha aprendido mucho. ¿M? Niéguenmelo. ¿M? Resulta entonces que así no quiera la universidad lo forma. Así usted se resista. ¿M? No se puede resistir a la química.
Bien, bueno, correcto. Chévere, sí, señor. Puede ser una interesante propuesta. Se puede con los cambios de estado, correcto. Vamos a mirar entonces de qué manera eso puede funcionar. Me parece una buena idea. Chévere. Entonces resulta que, ¿cuál es la relación entre las propiedades de la materia y el enlace químico? ¿Mm? Nosotros lo vamos a asociar a esto, al estudio de los electrolitos. ¿Listo? A eso nos vamos a dedicar, al estudio de los electrolitos, en la clase de hoy, ¿m? Que ya está pronta a terminar. Bueno, entonces resulta que ya sabe, es una presentación plana. Cuando alguien esté hablando de presentaciones planas y usted, pues, sí, yo la veo recta, yo la veo, no, se refiere al contenido. Cuando hablamos de la presentación plana, referente al contenido, es que tiene mucha letra. ¿M? Aquí nos hablan de Faraday, de Davy. Ellos trabajaron la electroquímica. Es decir, ellos a todo lo electrocutaron. ¿M? Prácticamente. A eso se refieren. Es decir, hicieron experimentos con corriente eléctrica con electrones. Y descubrieron que un componente o un proceso físico que se llaman las soluciones, y además de ello acuosas, porque se hacen en agua, de otras sustancias puras que usted verá que son las sales, se producían aniones, y también se producían cationes. ¿Qué serán entonces los aniones? ¿Qué serán los aniones? Carga negativa. Muy bien, perfecto. Y entonces los cationes. Carga positiva. Muy bien. Significa entonces que ya estamos entrando en detalle hacia el estudio de las sustancias químicas. Eso depende de algo Profe, que ¿qué fue? llamaremos el comportamiento ¿Positiva? químico, señora, ¿Cuál es la positiva? ¿Qué fue? cationes. No sé en verdad que, cero estrés, puede preguntar. No me hable feo. Profe, ¿y qué es un cátodo o un ánodo? Bueno, resulta que en electroquímica usted puede producir baterías, y otra cuestión que se llama celda electroquímica. ¿Cuál es la característica en ambas? Que tienen una zona que se llama cátodo y una zona que se llama ánodo. Resulta que desde lo que nos están mostrando acá, ¿sí? Los aniones, perdón, los iones, bueno, sí, los iones negativos, aniones, se mueven hacia el ánodo. ¿Por qué? Porque es una estructura, ese ánodo, que tiene una carga opuesta a los aniones. Es decir, una batería. Aniones se mueven hacia el ánodo. Es decir, los aniones con carga negativa se mueven hacia una zona con carga positiva, porque las cargas opuestas se atraen, cargas iguales se repelen. ¿Eso qué significa? Mírelo acá, men. Acá tenemos una batería. Una zona se da el ánodo que tiene una carga positiva para atraer los aniones. Y en la otra zona de la batería tendremos el cátodo. ¿Qué carga tendrá el cátodo? Positiva. ¿Positiva? No, Negativo. Contrario. Positivos. Sí, el eso, catión es positivo. eso. Resulta que yo le pregunté, no hay problema, chévere que responda, eso es lo que más me agrada. Cuando hablamos de cátodo, es lo que atrae los cationes. Entonces, si usted quiere echar piropos así por el guasaguasa, ¿sí? Entonces, tú me has inspirado, tú me llenas de energía. Es como si tú fueras el cátodo y yo el catión, me atraes, ¿cierto?
O si quiere hacerlo con el ánodo y el anión, pues también, ¿sí? Entonces, recuerde que hoy es sábado de chistes flojos, ¿de acuerdo? Bien, no lo olvide entonces. Cuando hablamos de aniones, hay una carga negativa, ¿m? Que se atrae o que en un sistema lo atrae el ánodo. Es decir, debe tener una carga opuesta. Anión tendrá carga negativa. Ánodo, carga positiva. De la misma forma, el catión tiene una carga positiva y el cátodo una carga negativa. ¿De acuerdo? Se complementan. ¿Sale y vale? Se complementan. Si yo pongo algo metálico entre los dos, ellos botan una chispa muy fuerte. Correcto, sí, señor. Eso es el efecto fotoeléctrico. ¿Mm? Probablemente. Aunque le estoy diciendo mentiras. Por ejemplo, si usted habla de soldadura, ¿cierto? Usted está agregando en ese momento, por ejemplo, una gran cantidad de energía, ¿cierto? Que genera que la materia se transforme, ¿cierto? Es ese famoso chispazo. Se forma o por la adición de esa gran cantidad de energía eléctrica, ¿m? O de esa energía en general, se producen esos chispazos. ¿M? ¿Sale y vale? Por eso usted necesita esa careta para proteger sus ojos, porque es tanta la cantidad de energía que se libera en forma de luz, pero es una luz que es peligrosa. ¿Estamos de acuerdo? Bien, Profe, señora. ¿y cuál sería como la diferencia entre un cation y un ánodo? ¿Me repite por fin? ¿Cuál sería la diferencia entre un cation y un ánodo? Catión y ánodo. Sí, señor. Uy, está escorchadora. Me alegra esa pregunta. Hay uno que se mueve. El catión debe estar en movimiento y el ánodo es un espacio fijo. ¿Estamos de acuerdo? Esa será la diferencia más importante. Frente a la carga, son iguales, pero el catión se encuentra en movimiento. El ánodo tiene una posición fija. Correcto, sí, señor. Esa parte de la batería. Igual sería entre anión y cátodo. O sea, el anión sería que con movimiento y el cátodo sería fijo, ¿sí? Sí, señor, correcto, sí. Igual que en las posiciones de la batería. Por ejemplo, en el gráfico, en el dibujito que nos muestran acá, chistoso, ¿cierto? Aquí tendríamos posiciones fijas en la batería, ¿cierto? Que sería cátodo y ánodo. Y ya dentro, en una solución, en movimiento, están tanto el anión como el catión. Se utilizan, por ejemplo, materiales metálicos. ¿M? Se utilizan unos materiales, ¿sí? Que se llaman electrodos. ¿M? Y pues de esa manera se mantienen fijos. ¿M? Se fijan dentro de la estructura. ¿Sale, Profe, vale? Señor, ¿cómo en las pilas? En las, señor. en las baterías son las pilas, ¿cómo funciona para que tenga dos polos? Bueno, hagamos una cosa. Eh, para no desviarnos de este proceso, ahorita a las 8:00 le muestro a qué nos referimos con las baterías. ¿Le parece? Para mostrarle a qué nos referimos con el ánodo, el cátodo y demás. ¿Sale, vale? Profe, y esa parte del electrodo, o sea, Sí, lo que señor. Sí, acabo de mencionar como, eso se como de lo... O sea, costumbre. necesito un soporte gráfico, ¿listo? Ya en un ratico se lo voy a mostrar, ¿listo? ¿Eso qué significa? Regáleme 2 segundos, ¿listo? Para que no diga que es que es mentira, voy a echar dónde está. Hola, se perdió. Espere a ver. A ver si anda por acá. Ah, no.
Espere tantico. ¿Qué se haría? No, así es este. Bueno, a petición del público, ya en un ratico le voy a mostrar este tema. Aquí le voy a compartir un segundito. Deje de echar chistes flojos. Bueno, bien, aquí está. Ya en un ratico le voy a mostrar este trabajo. ¿Listo? Para que después no diga que es que no, que es que no. Sino que necesito terminar esta parte y ya. No, lo que pasa es que hoy estamos asustados por el parcial. Hay un silencio incómodo, como en la primera cita. ¿No les ha pasado? En la primera cita usted no sabe qué decir y ya después usted no lo calla a nadie. Entonces no se preocupe. Bien, esto es lo que usted va a trabajar conmigo en un ratico entonces, a petición del público. ¿Vale? Bueno, me devuelvo a la que estábamos. ¿Cómo así que? Ah, fresco chino. Eso no se preocupe. Cuando usted llegue a viejo, se va a dar cuenta que tenía amores escondidos y por menso nunca se dio cuenta. Bien, que sí. Bueno, ¿cuáles citas? Bueno, hace algunos años. Yo ya no salgo, ni más falta. Bueno, sí salgo, pero no, la verdad nunca me he considerado galán. Y no, pues no es por ser grosero ni odioso, sino que no. Hay unos que sí son tumbalocas. Mi papá dice que ellos son así, tumbalocas. Yo les digo fufos. Esos que son muy mujeriegos, fufos. Bien, vamos a hablar de los electrolitos entonces. Eso, así. Resulta que eh, cuando hablamos de electrolitos, ¿cierto? Nosotros decimos que son esos iones, ¿m? Que están en agua, ¿listo? Iones que están en agua. Si es un ion negativo, será un anión. Si es un ion positivo, será un catión. ¿Estamos de acuerdo? Cuando hablamos de electrolitos, entonces la palabra clave será separación. ¿Listo? Continuando con los chistes flojos, recuerde entonces, una forma romántica, entonces, eh, si quieres dejar huella en una persona, ¿cierto? Entonces le dices, hola mi catión, mucho gusto mi anión, ¿cierto? ¿Por qué? Porque recuerde que cargas opuestas se atraen. Pero bueno, no le cuento más chistes flojos porque usted deja volar su imaginación, ¿listo? Y terminas agarrado por allá con todo el mundo. Entonces no lo olvide, cuando hablamos de electrolitos existe una separación en agua, por ejemplo. Y sobre todo entonces podemos clasificar esa separación en cationes o en aniones, dependiendo la carga que se produce. ¿Listo? Siempre esos electrolitos van a generar la producción o formación de cargas. ¿Listo? Corriente eléctrica. Bien, dentro de lo que usted va a trabajar con este pecho en esta clase, sí, más o menos, pelea de pareja. Sí, otra cosa, ¿no? Si usted no ha peleado en la calle, es de otro planeta, ¿no? ¿Sí? ¿Serio será? Uy, no. Ojalá que no.
No, mire que no. Yo casi eso no. No, no, no. Ya no digo nada más. Ya no cuento más chistes. No, por favor, no. Bien. Resulta entonces que hay tres tipos de electrolitos. ¿Mm? Hay unos que, ojo, se disuelven en agua, pero no se separan, mírelos. Hay otras sustancias que se disuelven en agua y se separan parcialmente. Mire que el bombillo se enciende de manera muy débil. ¿Mm? Y hay otros que se separan totalmente. Son los electrolitos fuertes. Se enciende el bombillo totalmente. Es decir, que hay transmisión de corriente 100%. Hay disposición apropiada de iones, de cationes y de aniones, en este caso. ¿Listo? Entonces tenemos tres tipos de electrolitos. Los que se disuelven en agua y no se separan. Se llaman no electrolitos. Los que se disuelven en agua y se separan parcialmente. Y los que se disuelven en agua y se separan totalmente. Óigase bien. Para que existan estos tipos de electrolitos, los tres tienen que disolverse en agua. En esta categoría no se incluyen aquellas sustancias que no se disuelven en agua. ¿Vale? ¿Vale? Tienen que disolverse en agua para hablar de electrolitos, de estas tres categorías. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que usted va a ir trabajando también en el laboratorio. Cómo identificar cada uno de estos. No se le olvide que en un ratico ya vamos a trabajar lo que son los electrodos y demás. ¿Qué aparece? Bueno, resulta que cuando nosotros hablamos de no electrolitos, es una sustancia que no se disocia. Sí se disuelve en agua, pero no se disocia. Se clasifican como moléculas, por ejemplo. Aquí usted tiene, por ejemplo, el azúcar, la glucosa. Esta es la fórmula molecular de la glucosa. Cuando usted le agrega el agua, observe que estaba en estado sólido y pasó a un estado acuoso, es decir, entre agua. Pero, aún así, ¿cierto? Permanece junta, permanece unida, no se separa y por lo tanto no forma iones. Por eso se llama un no electrolito, porque aunque se disuelve en agua, ¿cierto? No se separa. ¿Sale y vale? ¿Cuál parcial de repaso? Cuente bien el chisme porque si no. Bien. Resulta que hablamos también de electrolitos débiles. Observe, hay una doble flecha. Digamos que esto simula una doble flecha. Va hacia la derecha y también va hacia la izquierda. Son sustancias que se ionizan o se separan parcialmente. Se transmite esa corriente parcialmente. Por eso el bombillo se enciende, pero pues de manera muy débil. Entonces tenemos, por ejemplo, aquí este proceso, donde nos indican acá entonces que tenemos un catión y un anión, ¿cierto? Pero también tenemos esta especie, vamos a llamarla especie, o esta sustancia que no se ha separado. Tenemos las tres, ¿cierto? Catión, anión y la sustancia sin separarse. ¿De acuerdo? Bueno, llegamos a la parte final, los electrolitos fuertes, mire. De pronto lo que ustedes preguntaban de la batería, pero ya ahorita lo vamos a manejar de otra manera, una manera más explicadita. Entonces resulta que aquí tenemos la batería, ¿cierto? Este positivo, ¿cuál será? Esta zona positiva, ¿qué es? ¿El ánodo? El El anodo, ánodo. Muy bien. Y este, de este lado que tiene este menos arriba, ¿qué será? el cátodo. El cátodo. Muy bien. Entonces resulta que en esa zona, ¿cierto?
Son aquellos compuestos que se ionizan, se separan, se disocian, ¿cierto? Y son buenos conductores de energía eléctrica porque tienen tanto cationes como aniones. Observe lo que usted preguntaba de la diferencia. ¿Mm? Usted mencionaba que, por ejemplo, este que es el cátodo es fijo, mientras que el anión, que también tiene carga negativa, se va moviendo a través de ese medio. ¿Listo? Miremos entonces la ecuación de separación. Mire, yo tengo una sal, por ejemplo, que se agrega al agua y genera una separación, vean, una separación en el catión y en el anión, ¿de acuerdo? Y por eso podemos transmitir la corriente eléctrica, se mueven los electrones. Recuerden entonces que tenemos tres tipos de electrolitos, los no electrolitos, los electrolitos débiles y los los electrolitos fuertes. Le repito entonces, no electrolitos, electrolitos débiles y electrolitos fuertes. Bueno, alcanzamos a revisar la otra presentación así rápida y furiosamente. Bueno, para que se vaya con una breve introducción. Esto lo vamos a mirar más adelante. Profe, ¿los electrolitos son un método de separación? Sí, sí señor. Y para sus cuentas tiene procesos físicos y procesos químicos también. Bueno, Profe, cuando tú mencionaste lo de que dentro de 8 días vamos a ver lo de nomenclatura, o sea, vamos a ver solo la nomenclatura de compuestos inorgánicos o de compuestos orgánicos también. excelente la pregunta. A ver, les cuento. La parte orgánica la verán en el siguiente semestre. ¿Mm? Con, con la profesora Olga, que será la persona encargada de la parte de orgánica. En este momento, digamos que nosotros nos dedicamos a trabajar la parte de lo que es lo inorgánico. ¿Mm? Entonces, digamos que usted verá la nomenclatura entonces detallada, definida en función de cada asignatura. ¿Mm? En esta verá lo que es la inorgánica y el próximo semestre, o bueno, cuando veamos la orgánica verá entonces toda esa nomenclatura. ¿Listo? Ese John siempre, ¿no? Porque menos mal que no volvió a fregar con el quiz, que mi quiz, que mi quiz. ¿Mm? Cuando ingrese a la plataforma entonces se va a dar cuenta. Son muchas y son difíciles todas. Tiempo tiene 30 minutos. El número de preguntas ahí va a mirar. ¡Mua! Bien, vamos a revisar un momentico esta presentación. ¿Listo? Y la química inorgánica maneja muchos elementos. ¿Mm? Digamos que más que relación, voy a mencionar una diferencia. ¿Sí? Primero, señora. Profe, es que yo tenía entendido que la diferencia es que pues la química orgánica tiene como un elemento base que es Sí, el señor. carbono y ese tipo de enlace es el carbono. Sí, muy bien. Sí, señor. En efecto, esa será la diferencia. ¿Sí? La química inorgánica tiene o se estudian muchos más elementos. ¿Mm? Sodio, potasio, los metales, los no metales, los metaloides. Mientras que cuando hablamos de la química orgánica, hablamos sobre su base fundamental, que es el carbón. La química orgánica se refiere a la química del carbón. Una similitud o la relación, por ejemplo, tendrá que ver con los métodos de separación, ¿de acuerdo? Usted tiene una facilidad ante ello y es que lo orgánico y lo inorgánico se pueden mezclar o no se pueden mezclar, o bien se pueden mezclar y se pueden separar, etcétera, etcétera.
Podríamos decir que esa sería una relación. Otra relación referente a esta parte de la orgánica y de la inorgánica. Tenemos los tipos de enlaces. Digamos que la orgánica en un 95% maneja enlaces de tipo covalente. Algunas sustancias inorgánicas también son de tipo covalente, por lo tanto se pueden separar o se pueden mezclar, ¿de acuerdo? En ese orden de ideas. Manejan las interacciones intermoleculares. Bien, algo que no tiene lo inorgánico, entre comillas, ¿sí? Le estoy dando una mentira piadosa. Lo orgánico tiene una propiedad fundamental que es la combustión. Las sustancias orgánicas tienen esa propiedad, las inorgánicas no. Pero recuerden que es una mentira piadosa. Bien, vamos a mirar rápidamente lo que usted preguntó, solamente lo que usted preguntó de esa parte del cátodo, ánodo y demás. Yo no voy a echarle carreta en este momento de algunos términos que acá no aparecen. Mire acá, usted aquí está viendo una celda, ¿cierto? O una batería. Ya miraremos cuál es la diferencia. Por ejemplo, acá lo que usted está viendo es que de una zona fija, que puede ser el cátodo, ¿cierto? Se empiezan a desprender los electrones y van a pasar al ánodo, ¿de acuerdo? Produciendo un voltaje debido a una reacción redox y eso genera energía, que es la característica de una batería. ¿Listo? Mientras les voy echando estos 5 de carreta, vamos a ir llenando la lista. Ya le voy a enviar la lista. Formulario de asistencia es este. Espera un momentico. Mientras le... Listo. Vaya llenando la lista, por favor. Mientras ya le echo el cuento de lo que es cada uno de esos electrodos y demás. ¿Listo? Hágale a ver, porfa, mientras tanto. Y ya le chismoseo el resto. Bueno, retorno entonces. Resulta que acá tenemos una representación bastante coloquial, ¿listo? Entonces mire lo siguiente, esto es una celda electroquímica. Es más importante que usted aprenda a utilizar celdas electroquímicas que las baterías, ¿de acuerdo? Es decir, que el objetivo de la celda electroquímica no será tanto producir energía. Las baterías generan producción de energía eléctrica. Las celdas electroquímicas generan es recuperación de materiales. Por eso es más importante para usted aprender a trabajar con celdas electroquímicas. ¿Cuál será la diferencia? Mírelo acá. Mire la carga del cátodo. En una celda electroquímica, ¿qué carga tiene el cátodo? Positiva, profe. Positivo, muy bien. Y mire qué carga tiene el ánodo, negativa. Eso es lo que cambia de una celda, o perdón, de una batería a una celda electroquímica. Las posiciones o las cargas del cátodo y del ánodo. Pero mire que en esencia se mantiene lo mismo. Es un proceso en el que una parte, sea cátodo o ánodo, está en una posición fija, mientras que cationes y aniones se están moviendo en las soluciones. ¿Listo? Entonces resulta que cuando hablemos de electrolitos, electrolitos significa que están en movimiento. ¿De acuerdo? Mientras que cuando nosotros hablamos de cátodo y ánodo, tienen posiciones fijas. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo más importante. Más adelante, entonces, veremos la teoría sobre las reacciones redox y este tipo de celdas. Ahí yo le voy a explicar todo esto, ¿listo? Ahí le dejo el abrebocas y demás, ¿listo?
¿Sale? ¿Vale? Entonces, esa es la parte que quería mostrarle por el momento. ¿Listo? Tenemos entonces fuentes o zonas que son fijas, ánodo, cátodo, y zonas o fuentes o especies, como quiera llamarle, que son móviles, que son cationes y aniones. Chicos, nos vemos entonces 8:20. ¿Listo? 8:20 para trabajar sustancias químicas. Pregunte. KKK. Pregunte, pregunte, pregunte. ¿Ya todos llenaron la lista? Faltan algunos, chicos. Bueno, nos vemos ahorita entonces, 8:20. Chao. Que coman rico, que desayunen rico. Gracias, profe. Hasta luego. Bueno, Chao, profe. chao, chao. Nos vemos Gracias, ahorita. profe. Hasta luego, profe. Hasta luego, chao. Chao, chao. De nadis. Chao. Un tamal virtual, ¿listo? Uy, sí, qué rico. Me antojó. Chao, chao.